Habéis estado hablando de... Pues bueno, al final, ¿de qué habéis estado hablando? Bueno, habéis estado hablando de la vida, espero. Porque si no habéis estado hablando de la vida, habéis perdido el tiempo. Es decir, que... Y esto lo digo sabiendo, conociendo un poco, he visto el programa, he visto, aunque no he escuchado lo que os han dicho, más que lo último del padre Florencio, pero sé de qué temas habéis estado abordando, pero digo con plena intención esto porque si hablamos de Cristo, si hablamos de la Iglesia, si hablamos de la religiosidad, lo que queráis, cualquiera de estos temas que cada uno es, o sea, están conectados, pero hay que distinguirlos, ¿no? Pero no estuviéramos hablando de nuestra vida, por tanto de lo que en vuestro corazón y en vuestra conciencia bulle como exigencia, como necesidad, como gusto, como miedo, como deseo de construir, como deseo de ser felices, de permanecer, de hacer cosas buenas, o también puede suceder de rabia, de enfado, o sea, de todo lo que es la trama de nuestra vida humana. Entonces ni Cristo sería interesante, ni la Iglesia sería interesante, aunque pudiesen tener su valor. Es decir, no sería radicalmente interesante, digamos, para cada uno de nosotros. Solamente porque, a ver, lo habréis estado viendo, en la época de cuando Jesús llega había muchos maestros y probablemente algunos eran más, tenían como una ilustración mayor y tenían una elaboración mayor y decían cosas muy interesantes y citaban las Escrituras. Pero si lo que Cristo ofrecía con su palabra, con su obra, con su mirada, con sus gestos incluso potentes como los milagros, etcétera, no tuvieran que ver con el corazón, con la exigencia, con el miedo, con la alegría y la tristeza, con el deseo de aquellas personas que lo encontraban, pues hubiera sido uno más en el mercado, uno más. A uno le gustaría más, a otro le gustaría menos, pero al final, nada. Y si la Iglesia no portase consigo hoy, igual que en cualquier momento de la historia, pero estamos hoy, siglo XXI, 2023, una novedad que es audaz decirlo, que responde exhaustivamente, en última instancia, al deseo del corazón del hombre, la Iglesia podría hacer cosas muy interesantes, en cualquier plano, en el plano cultural, en el plano educativo, en el plano del servicio a los más pobres, en la ayuda a las personas, pero sería una más. Y sin embargo, Cristo es el único que se ha presentado como camino, verdad y vida, el que está conmigo recibirá el 100 por 1 aquí y la vida eterna. Esto no se atreve a decirlo nadie. Y si atreve alguno a decirlo, le tiramos con algo en la cabeza. Porque es una presunción intolerable que alguien te diga eso. Una de dos. O tiene un poder fuera de lo común, el poder de Dios, o es un farsante. Y la Iglesia exactamente igual, porque la Iglesia lo que pretende decir es si perteneces a este lugar, si caminas dentro de esta historia, con todos los problemas que se van a presentar, con todas las dificultades, tú aquí encontrarás el 100 por 1, es decir, por 100 por 1 significa que por lo que tú das, por lo poco que tú das, tú recibes 100, que es una manera literaria de hablar, evidentemente. Quiere decir, recibes lo incalculable, ¿no? Y la vida eterna. Entonces, esto una de dos. O la Iglesia es efectivamente pues una farsante, como hay gente que lo piensa y es legítimo, bueno, es legítimo, yo creo que es equivocado, claro, pero hay gente que lo puede pensar, o es que realmente la Iglesia tiene algo inusitado, algo único. Bueno, yo estoy aquí porque en mi vida he encontrado y he reconocido que estas dos cosas últimas respecto de Cristo y respecto de la Iglesia son así. Hay una cosa muy interesante y que yo creo que es fundamental para entender la vida de la Iglesia, y es que el encuentro con Jesús nos introduce en un pueblo. Esta es una primera cuestión que es evidente. El encuentro con Jesús inmediatamente nos introduce en un pueblo. Si no, es un encuentro fallido, diríamos. Es un encuentro que puede ser un flash, que puede ser una cosa que te ha cautivado, que te ha interesado, una palabra que has oído del Evangelio, un gesto, pero realmente seguir a Cristo
es incorporarse a un pueblo. Desde el minuto uno, desde el minuto uno. Hay una imagen, no sé, ahora está esta serie tan interesante de Chosen, que yo solo la quiero oír en castellano, bueno, en castellano verdadero, porque el otro no lo soporto. Y entonces solo he podido ver, es que no puedo. Me quita la devoción. Entonces, solamente he visto las 2 primeras temporadas. Pero ya veo cómo va, pero ha habido muchas películas sobre Jesús y tengo una imagen que a mí me impactó mucho, una imagen de una de las muchas películas sobre Jesús, Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. A lo mejor sois demasiado jóvenes para haber visto eso, pero en fin, los de mi generación, pues era una gran película sobre Jesús. Hay otras, la de Pasolini, el Evangelio según San Mateo, bueno, muchas, pero esta de Franco Zeffirelli, que eran 2 películas sobre Jesús de Nazaret, hay una imagen muy, muy interesante y es el encuentro que tienen Pedro y Mateo. Es un encuentro que tienen Pedro y Mateo. Son 2 que se han quedado fascinados por el encuentro con Cristo, de distinta manera. Pedro, al final, era un hombre de la ley, era un hombre de la tradición judía, más bruto que un arao, un hombre poco formado, porque era un pescador de Galilea, imaginaros, o sea, Galilea era, perdonad la expresión, el culo del mundo, o sea, el culo del mundo. O sea, en el Imperio Romano era lo menos, o sea, cualquier gobernador, cualquier militar romano que lo mandaran a Palestina era el destierro. Lo único, no había riqueza, no había poder, no había nada más que unos judíos locos que siempre estaban hablando del Mesías, que tenía que venir y tal. O sea, a los romanos les ponía del hígado tener que ir para allá. Bueno, pues en medio de ese culo del mundo, luego había gente más ilustrada, estaban los fariseos, gente que estudiaba las escrituras, que era intelectual, que tenía sus poderes, los escribas, tal, y luego estaba el resto de la gente, y este era un pescador en Galileo. Bueno, pero un hombre de la ley, a fin de cuentas, cuya mentalidad, cuya educación estaba forjada pues, por toda la historia de Israel, por el Antiguo Testamento, etc. Bueno, pero luego estaba Mateo. Este, ya sabéis, se encontró con Jesús y enseguida se entusiasmó, aunque luego ya el Evangelio se encarga de contarnos su entusiasmo, se tuvo que recolocar varias veces, ¿no? Y esto es un tema muy interesante. Pero luego Mateo es una historia totalmente distinta. Mateo era un jeta. Mateo era un señor que se aprovechaba de la situación, de la opresión romana, que estaba al servicio de los romanos, que cobraba los impuestos y que se llevaba su parte, naturalmente. Por tanto, era un personaje despreciable desde el punto de vista de la sociedad judía del momento. Y, pues en la película se ven los dos momentos del encuentro de Pedro con Jesús y de Mateo con Jesús. No, ahora no me extiendo con eso, porque si no ya me voy a liar. Pero luego hay una imagen, que es a lo que yo voy, de una noche cualquiera. Imaginaros que iban siguiendo a Jesús. Era un estilo muy propio de los rabinos, de los maestros en aquella época, que iban recorriendo los pueblos, predicando, tal, y entonces iban allí unos cuantos, y entonces es una noche que, ya lo dice Jesús, yo no tengo donde reclinar la cabeza, y entonces han hecho un fuego y están allí calentándose un poco por la noche, y estos 2, que como podéis imaginar son como el agua y el aceite, Pedro y Mateo. El hombre justo, el hombre piadoso, el hombre de la ley, el hombre que cumple, el rata, el ladrón, el vendido a los opresores, etc. Y bueno, no sé cómo, por casualidad les ha tocado juntos. O sea, se han recostado allí, están con unas mantas ahí echados y el fuego ardiendo, la hoguera, para calentarse en la noche palestina, que debe ser muy dura. Y entonces hay un momento en que Pedro está hablando y está haciendo sus planes, ¿no? Está haciendo sus planes de que, bueno, ahora cuando pase unos días y cuando tal, pues ya volveré a casa, retomaré el trabajo, tengo varias cosas que resolver en casa, tengo a mi mujer, naturalmente, tengo mi negocio, mi barca y tal, como diciendo, estamos viviendo esto que es bastante excepcional, bastante imponente, pero en un ratito yo retomaré mis cosas. Y Mateo, que era un hombre mucho más, diríamos, mucho más alejado, porque era un tío que no venía de la ley, de los profetas, de la escritura, de la sinagoga, no, era un hombre de la calle, era un rata, le dice, te equivocas si piensas que todo va a volver a ser igual. Y efectivamente, nada volvió a ser igual. Para ellos, nada fue ya igual.
Pero lo interesante es que estos dos tan distintos, tan contradictorios entre sí, ya forman parte de una realidad que es única. Es única. Es una unidad misteriosa que no la han construido ellos. Porque Pedro, el último con el que se hubiera ido a tomar cañas, era Mateo. Y para Mateo, el último con el que hubiera compartido sus bienes o sus gracias o tal, es uno como Pedro. Y sin embargo, habían sido puestos juntos. Bueno, la Iglesia es este lugar en el que gentes de todo tipo y condición, que pueden haber llegado por caminos totalmente diferentes, son reunidos no porque coincidan sus sensibilidades, su formación, su educación, sus gustos, sus opiniones, todo eso luego habría que hablarlo, sino porque se han encontrado con Cristo y Cristo se convierte en el centro de su vida. Para que Cristo sea el centro de la vida de uno como vosotros y como yo, que vive en 2023, es necesario que exista un lugar físico, que es la Iglesia. Sin este lugar físico, el tipo de relación que nosotros podemos tener con Cristo es una relación ficticia, es una relación, podríamos decir, malamente, puramente mística, subjetiva, una relación puramente espiritual. Y la relación con Cristo es espiritual, pero no solo, es también carnal. Es una relación histórica, es una amistad que pasa a través de la carne, porque para eso se encarnó el Hijo de Dios. A veces yo tengo la sensación de que Dios ha hecho un viaje y nosotros queremos hacer el viaje contrario. Dios ha hecho un viaje, que menudo viaje, que es el de hacerse carne, o sea, el que era todopoderoso, espíritu puro, el creador del mundo, todo se convierte en un niño pequeño totalmente vulnerable, que de un guantazo Herodes lo podía haber hecho desaparecer, sin más, sujeto a eso. Y se ha hecho carne, y se ha hecho carne en la Iglesia. La Iglesia es la carne de Cristo en la historia. Es la carne de Cristo en la historia. Y cuando digo carne, lo digo con todo lo que eso significa, con la debilidad de la carne también. Porque para no ser débil, pues se quedaba en su firmamento. Y sin embargo, él no quiso quedarse en su firmamento. Se hizo carne, entró en la historia, atravesó la cruz, el sufrimiento. Bueno, pues la Iglesia es también un cuerpo carnal y espiritual, evidentemente, que está en la historia y a través del cual nuestra relación con Cristo se vuelve verdadera. Y como toda relación verdadera, se vuelve dramática, se vuelve exigente, se vuelve desafiante, te reclama todos los días. No es una pura adhesión, diríamos, conceptual o sentimental, sino que te implica por entero. Uno no se hace... Pertenecer a la Iglesia no es porque te guste, aunque a mí me encanta, pero no siempre, no en todo momento. Incluso puede haber un momento, esto es como pertenecer a una familia. Está claro que pertenecer a una familia es una cosa grande, sin la cual además nuestra vida está desnortada, ¿no? Pero eso no significa que la familia sea un lugar paradisiaco. La familia puede ser un lugar de grandes turbulencias, de grandes contradicciones, de grandes tensiones, donde nos vemos desnudos, donde nos vemos desafiados. Bueno, pertenecer a la Iglesia, donde nos vemos a veces defraudados, porque en la familia se experimenta el fracaso y se experimenta que el otro te defrauda y que tú defraudas al otro. En la vida de la Iglesia esto sucede también. Entonces, no estamos en la Iglesia porque todo es magnífico, porque todo es estupendo, porque es la gente más simpática, la más acogedora, la que tiene más virtudes, la que tiene un nivel moral mayor. Ninguna de esas son razones para estar en la Iglesia. Ninguna. Esas son cosas que además son todas discutibles. El único motivo para estar en la Iglesia es si en ella hoy es el lugar donde Cristo se hace presente, con su poder salvador, con su novedad para el mundo y para mí en particular. Esa es la única razón para estar en la Iglesia. Citando a mi querido John Henry Newman, solo se está en la Iglesia por estricta necesidad. Él lo sabía bien, viniendo de otro lugar, en su caso pues de la Iglesia anglicana, de una tradición distinta, donde estaba acomodado, donde estaba muy bien. Su paso a la Iglesia católica solo se explica, como decía él, no porque me guste la Iglesia católica. Había muchas cosas que le desagradaban en la Iglesia católica de aquel momento, segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra.
Había muchas cosas que le desagradaban y sin embargo él da el paso tremendo en su vida. Ahora no quiero tampoco enrollarme en esto porque no hemos venido a hablar de Newman salvo que venga al caso, pero por estricta necesidad. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo tengo la certeza, la seguridad de que mi vínculo con Cristo es real, es conforme a lo que Él quiere, es conforme al origen, es conforme al Evangelio. Esa es la única razón. Luego esperemos todos y deseemos que el lugar eclesial en el que nos encontremos sea un lugar pues donde que se asemeje lo más posible al jardín del Edén, pero vamos, que muchas veces pues no es así, será así el día que el Señor lo domine totalmente la historia, ¿no? Dios ha corrido un gran riesgo con nosotros. La verdad es que sí, porque podía haber quizás elegido una forma de acompañar al hombre, de sacarlo adelante, de salvarlo. Hay que entender qué significa esto de salvarlo, ¿eh? Hay que entender qué significa. O sea, de llevarlo a su plenitud, de llevarlo a la plenitud de su felicidad, de su expectativa, pues a lo mejor de otra manera, que a nosotros se nos ocurriría quizás más sencilla, menos trabada, menos fatigosa, ¿no? Y sin embargo, Dios ha querido correr este gran riesgo de que su presencia en el mundo pase a través de gente pobre, pecadora y claramente mejorable en todos los sentidos, que somos cada uno de nosotros y los que han ido formando la Iglesia a través de los siglos. Incluso los santos, ¿eh? Incluso los santos, porque ser santo no significa en absoluto ser perfecto ni ser completamente virtuoso, significa vivir de Cristo. Y los santos han conocido el pecado y han también generado su daño en su momento. Sin embargo, para quien ha encontrado este lugar de humanidad, de vida plena, que se manifiesta en todos los aspectos, se manifiesta en un tipo de unidad diferente, se manifiesta en un modo gratuito de estar y de construir, se manifiesta en una cultura nueva, se manifiesta en una caridad que se traslada a lo que es la relación con los cercanos y con los lejanos, y todo esto, estos son notas, estos son signos, estos son indicios que nos permiten dar crédito a la Iglesia como realidad presente y viva, por supuesto. Si no existieran estas cosas, como que cuando también la gente cuando veía a Jesús se sentía atraída por ella. Evidentemente, si la Iglesia no atrae, si la Iglesia no es un lugar que provoca un atractivo, pues no cumple su misión y ya está. Pero como la Iglesia está formada por hombres y mujeres como nosotros, pues en algunos sitios da fruto y genera atractivo y en otros sitios pues hasta puede provocar repulsión. Con razón o sin ella, con razón porque se vea de manera evidente el pecado de sus miembros, o sin ella pues porque las maledicencias y las calumnias pues terminen por ocultar la imagen verdadera, ¿no? Entonces, el factor humano de la Iglesia es, a mí me parece, uno de los aspectos más apasionantes de esta historia, pero al mismo tiempo es su fuente también de dolor, de perplejidad, a veces de escándalo. Bueno, de todas estas cosas me podréis preguntar si queréis. A lo largo de la historia, pues bueno, la Iglesia ha pasado por muchos momentos, y bueno, de la historia y de la geografía, porque esto tiene dos coordenadas, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio. Y el Señor quiere, a través de este pueblo suyo en la historia, abarcar el tiempo hasta el final y abarcar todo el espacio. Es decir, esa fue la última indicación que Jesús hace a los suyos cuando sube a los cielos. Id y haced discípulos míos hasta el final del mundo, hasta los confines de la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, o sea, que el Señor, a través de ese pequeño resto de discípulos que empezaron, que eran 12, y siguiendo por todos los que lo hemos ido diciendo que sí a lo largo de la historia, quiere abarcar todo el tiempo, desde aquel momento, todo el tiempo hasta el final. Por eso dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no habrá un momento en que Jesús se retire y diga, bueno, ya hasta aquí hemos llegado y ya está. No, hasta el fin del tiempo y hasta el fin del mundo. Por eso los cristianos empezaron allí en aquel minúsculo, en lo que os he llamado antes, el culo del mundo romano, pero es que luego han llegado a los distintos culos del mundo, permitidme, ¿no? O sea, pues al círculo polar ártico, al extremo del Japón, a la inmensa China, al Cabo de Buena Esperanza al final de África, Alaska. Bueno, pues sí, hasta allí han llegado los cristianos, hasta allí han llegado, en unos sitios
con mayor fortuna o menos, aunque esto de la fortuna habría que matizarlo mucho porque nosotros tenemos una mirada un poco relativa de estas cosas y Dios tiene una mirada diferente a la nuestra, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor quiere llegar a todos a través de este pequeño pueblo que después ha ido creciendo y en unos sitios ha crecido mucho, en otros ha crecido menos, en otros creció mucho en un momento de la historia y luego fue prácticamente aniquilado, como sucedió en el norte de África, por ejemplo, en el siglo V, en el siglo VI. El norte de África era una región donde las comunidades cristianas eran florecientes y donde hubo grandes santos y grandes literatos y grandes maestros de la fe y prácticamente el cristianismo desapareció. Desapareció. En otros sitios donde tardó mucho en llegar, sin embargo, luego floreció de manera espectacular, ¿no? Como en algunos países de Asia ha sucedido, etc. O sea que en ese sentido, pues a lo largo de la historia, la realidad de la Iglesia va cambiando. Y en ella encontramos siempre una cierta ironía de victorias y derrotas, es decir, que encontramos momentos de santidad llena de atractivo, de una gran capacidad creativa, de grandes iniciativas culturales, yo qué sé, el monacato en Europa, las grandes catedrales, los grandes santos, San Francisco, Santo Domingo, momentos tal, pero cuidado que junto con eso, y al mismo tiempo que eso, pues también había una iglesia decadente, había obispos corruptos, había gente que era cristiana de nombre, pero que en el fondo el cristianismo no determinaba su posición ante la vida, es decir, lo mismo que sucede ahora, etcétera, etcétera. Y así es a lo largo de la historia, así sucede. Me impacta mucho que el Papa Francisco en una carta decía que en la Iglesia está todo lo que necesitamos para vivir. Es una cosa también un poco fuerte, ¿no? Porque tú puedes decir, hombre, yo para vivir necesito unos buenos estudios, unos padres que me quieran, amigos con los que poder salir, tener unos medios económicos, poder viajar a donde me tal, tener una cierta dosis de aventura, encontrar el amor de mi vida. Todas estas son cosas buenas en principio, ¿eh? Todas estas son cosas buenas en principio y deseables, todas. Yo también deseo trabajo, también deseo ser querido, yo también deseo viajar a sitios que me encantan, a lo mejor distintos que los que os encantan a vosotros, pero eso cada uno tiene la suya. Ahora, decir que en la Iglesia está todo lo que necesitamos realmente para vivir. Está la palabra de Cristo a través del anuncio del Evangelio, están los sacramentos como el lugar a través del cual se nos da la compañía real, el poder sanador de Cristo. Está la caridad como forma de relación entre los hombres que es totalmente increíble porque no se basa en acuerdos comerciales o en yo te doy pero tú me das o en nos equilibramos o yo espero de ti esto y tú lo otro. No, es la gratuidad, eso es la caridad. Es una forma de amar que es completamente incomprensible, o sea, está fuera de nuestros cálculos y de nuestros esquemas. Bueno, eso sucede en la Iglesia, Está un tipo de amistad que no está definida por la carne y la sangre, es decir, no está definida por los gustos, porque opinamos lo mismo, etcétera. Luego hay que ver qué hacemos cuando opinamos diferente, claro, eso también hay que verlo, pero que en principio nuestra unidad, no en principio y en final, nuestra unidad no está determinada porque tengamos las mismas opiniones sobre casi nada, o sea, excepto sobre una cosa, que Cristo es el Señor y que vive en su Iglesia, claro. Bueno, pues esto es lo que yo vivo en la Iglesia. Un lugar donde está lo que necesito para vivir y fuera del cual, decía un gran novelista francés, que a mí me ha acompañado mucho y que no sé si os sonará porque estas cosas ya no suenan nada, ¿no? Que se llama Georges Bernanos, que fue un hombre que tuvo una relación dramática con la vida de la Iglesia también, porque era un católico ferviente, pero al mismo tiempo se enfrentó en muchas cosas pues a otros muchos católicos y a la jerarquía de su tiempo por cuestiones políticas, por cuestiones históricas, ¿no? En la primera mitad del siglo XX. Y él decía que fuera de la Iglesia no sabría ni siquiera respirar. O sea, una vez que tuvo una gran bronca, y entonces algún amigo suyo ateo, con ironía, le dijo, bueno, ya te habrás convencido, ¿no?, de que ese no es el sitio bueno para ti y ya será el momento de que salgas, ¿no?, y que te liberes de todo eso. Entonces la respuesta que él dio, en un momento doloroso en el que percibía
contradicciones y etcétera en la vida de la Iglesia fue: yo fuera de la Iglesia no sería capaz ni siquiera de respirar. Y eso no significa que todo en la Iglesia sea delicioso y maravilloso, porque no lo es, ¿no? Pero bueno, creo que esto es lo que en cierto modo el Papa Francisco quería decirnos, ¿no? Con esa frase. Porque lo que necesitan, porque uno puede vivir incluso, uno puede vivir sin trabajo. Hombre, pues no es conveniente, pero se puede vivir sin trabajo. Hay gente que no tiene trabajo y puede vivir. Uno puede vivir sin salud. Hombre, pues no es conveniente. Es mejor tener salud que no tenerla, pero hay muchos enfermos que nos enseñan a vivir, a los que tenemos salud. Uno puede vivir sin padres, por ejemplo. Hombre, pues yo prefiero tener a mis padres. Mi madre tiene 95 años, va a cumplir y no sé lo que le quedará. Evidentemente es mejor tener padres que no tenerlos, pero cuando mi madre muera yo voy a seguir viviendo, eso lo tengo muy claro. ¿Se puede vivir sin mujer o sin marido? Yo, en fin, yo no quiero perder a mi mujer, pero si un día ella falta, yo espero poder seguir viviendo. Y si yo falto, espero que ella pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Porque al final, a través de todos estos grandes bienes que el Señor da a nuestra vida, el que realmente nos sostiene y nos salva es Él. Es decir, que la mujer y el marido son importantes porque a través de ellos Dios acompaña nuestra vida. El trabajo es importante porque a través del trabajo nosotros cooperamos al designio de Dios en el mundo, de hacer un mundo mejor. Hacer turismo es bonito porque haciendo turismo vemos cosas maravillosas que nos llevan a preguntarnos: si esto es tan maravilloso, ¿qué será aquel que lo ha concebido y lo ha hecho posible? Y por tanto, toda la realidad, con todos sus bienes, nos conduce en última instancia al bien definitivo. Y ese bien definitivo, hay un lugar donde se hace presente de manera amigable, cercana, y se llama Iglesia. Y esto es todo. Bueno, esto es todo. Esto es lo esencial. Todo no, porque se puede hablar 1000 años sobre esto. Entonces yo ya hasta aquí he llegado, que ya he hecho más de lo que quería. Y ahora pues vosotros me preguntáis lo que os parezca oportuno, de esto que he dicho o de otras muchas cosas que no he dicho porque no tenía tiempo, claro, porque si me pongo a hablar no acabo. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, quería saber cómo tu respuesta que darías como alguien que dice pues el comentario que escuchamos mucho de que la Iglesia tiene que modernizar o que tiene que cambiar o hacerse, pues modernizar. Bueno, vamos a ver, en eso que dices hay una parte que es verdad. Hay una parte que es verdad. ¿Que la Iglesia tiene que cambiar? Es que no ha dejado de cambiar en 20 siglos. Es que no ha dejado de cambiar en 20 siglos. O sea, cuando digan esto, lo primero que hay que decir al que te dice eso es que sí que es verdad. Que sí que es verdad. Luego hay que ver qué quiere decir, ¿eh? Pero claro que hay que cambiar. La Iglesia no ha parado de cambiar en 20 siglos. Pero eso es una cosa muy sencilla. No necesitáis hacer un curso de teología para entenderlo. Pensad en lo que era la Iglesia de los 12 apóstoles y pensad solamente 2 siglos después o 3 siglos después con un San Agustín que al final era un jurisconsulto romano, un hombre absolutamente ilustrado del derecho. Era una Iglesia que tenía un aspecto y una fisonomía totalmente distinta. Pero en aquella época, por ejemplo, no existían los monasterios. Y 2 siglos después, 3, 4 siglos después, Europa entera está tejida por monasterios con una forma de vida que es la propia de los monjes, por ejemplo los benedictinos, que no existía antes. La Iglesia cambió. Luego llegó San Francisco de Asís. Y Francisco de Asís fue una pequeña revolución, entendiendo bien la palabra. No me gusta la palabra revolución, pero bueno, ya la he dicho. Una pequeña revolución en el sentido de que fue una sacudida tremenda, un señor que se viste allí con un sayal y con unas sandalias, poco menos, que decía que el evangelio sin eglosa, es decir, sin comentario, tal cual, que hay gente que se va juntando con él, que se va a vivir. Y el franciscanismo, ahora todos habréis visto algún franciscano en vuestra vida, supongo. Bueno, no lo sé, porque ya. Pero en fin, durante muchos siglos los franciscanos han sido una estampa pues, muy común. Pero no penséis que siempre existieron, no existían. No existían hasta el siglo XII. Y en el siglo XII existieron unos señores muy curiosos que son los franciscanos. La Iglesia cambió. La Iglesia cambió. Luego la Iglesia también cambia y profundiza en su doctrina. No la cambia, cuidado, la profundiza para poder explicarla mejor y responderla mejor. Un grande, grandísimo, inmenso de nuestra época que se acaba de morir, que se llamaba Joseph Ratzinger, en uno de sus primeros discursos como papa, absolutamente
cumbre, explicaba esto de que la Iglesia es renovación en la continuidad. Y, por ejemplo, tienes un caso, la libertad religiosa. La libertad religiosa, que el Concilio Vaticano II terminó de, digamos, formular en unos términos que ahora a nosotros nos resultan absolutamente comunes y comprensibles y que casi nos parecen obvios. Hombre, naturalmente, la libertad religiosa, ¿qué cosa más natural? Pues bueno, durante siglos es verdad que esto no fue así, no fue tan natural, no se entendía. ¿Ha cambiado la Iglesia su doctrina sobre la libertad religiosa? Pues en cierto modo en la formulación sí. ¿Pero para qué la cambió? Para volver al origen, como dirá Ratzinger, para volver al origen, como era en el origen, como lo entendieron los primeros siglos de los padres de la Iglesia. Luego llegó la alianza con el trono, las monarquías católicas, cosas que tenían su razón de ser, porque estamos en la historia, no en el éter, y que fueron forjando realidades concretas de Iglesia o realidades que la Iglesia iba generando en el orden civil, político, jurídico, que después hay que ir siempre revisando, corrigiendo. Entonces, claro que hay cambio en la Iglesia. Cambio, pero para profundizar y volver al origen, porque es como un trabajo continuamente de que en la vida de la Iglesia a lo largo del tiempo es como si se fuesen pegando una costra. Es como si se fuese pegando una costra de hábitos, costumbres, formulaciones que tienen su razón de ser en cada momento, pero que a lo mejor llega un momento en que oscurecen la verdad del origen. Y muchas veces el trabajo de la verdadera reforma, de la que se habla tanto, el trabajo de la verdadera reforma consiste en quitar esas capas, como pasa con los cuadros antiguos, ¿no? Que a veces están sucios y oxidados o pueden haber perdido color, y el trabajo del restaurador no es poner nada nuevo, es que brille lo que estaba, que brille lo antiguo. Bueno, Ratzinger decía esto, ¿no? Muchas veces la verdadera reforma consiste en quitar todas esas capas de hollín. Entonces, ¿que la Iglesia necesita cambiar? ¡Claro que necesita cambiar! Para ser fiel al origen siempre hay que cambiar. Hay que cambiar, pero no por gusto, no por hacernos más simpáticos al momento de la historia, no por coincidir más con lo que es dominante en cada época. La palabra modernización, que también has utilizado, pues es una palabra ambigua, por otra parte, como tantas palabras, porque en el lenguaje humano las palabras, tiene una potencia tremenda. La palabra nos hace participar del don de Dios. Por eso el verbo es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Dios ha querido ser palabra, decirse, por tanto entenderse, por tanto objeto de nuestra reflexión, de nuestra crítica. Entonces la palabra tiene un peso enorme, pero las palabras, no la palabra con mayúscula, que es Cristo, las palabras tienen siempre un contexto, se pueden estirar, se pueden malentender. ¿Qué significa modernizar la Iglesia? Si modernizar la Iglesia significa que la Iglesia tiene que vivir en el presente y, por tanto, responder a las dificultades, a las preguntas, a las tristezas, a las amarguras del presente, es verdad. Es verdad. En ese sentido, la Iglesia yo diría que siempre es moderna, porque siempre vive en su tiempo. Y no hay ninguna institución que haya vivido 20 siglos. Ninguna. Es la única. La Iglesia no es solo una institución, ¿eh? No es una institución solo. Tiene una dimensión institucional. Pero es verdad que si yo ahora me pongo yo soy un descreído. Yo soy aquí un descreído que he venido, soy un observador de la historia y puedo decir tranquilamente que como institución la Iglesia es la única que ha sobrevivido 20 siglos. Luego algo ha tenido que cambiar, porque si no hubiera cambiado no había sobrevivido. Eso es evidente. Entonces, modernizarse depende de lo que signifique. Si significa ponernos a tono con lo que dice el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos, pues francamente no. Si modernizarse significa que para ser más acogida y mejor entendida, la Iglesia tiene que pervertir su tesoro, o sea, tiene que decir que es A lo que es B, pues no. Ahora, si modernizar significa que la Iglesia no tiene que estar vinculada a un momento histórico concreto, a unas formas culturales
institucionales que a lo mejor han sido desbordadas por el tiempo? Pues sí, pues sí. Cuando el Papa Francisco insiste ahora en la palabreja esta, que a unos les encanta y a otros les enfada, de la sinodalidad, no sé si os suena esto, pero bueno, en fin. No es una cosa que se está inventando él. La Iglesia ha sido sinodal siempre, lo que pasa es que en algunos momentos de la historia, eso, que es caminar juntos, que el protagonismo es de todo el pueblo de Dios, bueno, pues es verdad que se ha oscurecido, como ciertos aspectos de la vida eclesial en cada momento de la historia se pueden oscurecer. Entonces el cambio consiste en volver a que brille aquello que ha dejado de brillar. En ese sentido, pues yo diría que sí. Por otra parte, también te diré, aunque ya me estoy extendiendo más de la cuenta con una sola pregunta, pero bueno, también te diré que esto de modernizar y de cambiar, todo el mundo lo quiere mientras sea cambiar a lo que él quiere, claro. O sea, todo el mundo quiere el cambio, pero ¿cambio hacia dónde? Hacia lo que quiero yo, claro. Porque si es cambio a otra cosa no me interesa. Entonces, ¿qué significa? Porque todos queremos cambiar y no queremos cambiar. Hay cosas que no las querríamos cambiar, ¿verdad? Hay cosas que tenemos, hay cosas que experimentamos que no queremos que nos las cambien, porque consideramos que pertenecen a lo más precioso de nuestra vida. Entonces, esta dinámica de cambio o no cambio puede ser un poquito engañosa. Hay un aspecto, lo repito, en el cual no hay que tener miedo al cambio. La Iglesia es cambio. Trento cambió la Iglesia. El Vaticano I cambió la Iglesia. El Vaticano II cambió muchísimo la Iglesia. Estoy hablando de los concilios, pero los franciscanos cambiaron el rostro de la Iglesia. Los benedictinos, con su modo de vida, forjaron la cultura de Occidente. Cambiaron la Iglesia. Madre Teresa de Calcuta ha cambiado la Iglesia. No existía. Estas monjas, las del sari blanco y azul, que por cierto hay ahora no sé, ya la habrán quitado, una película absolutamente magnífica, un documental sobre la Madre Teresa que es auténticamente precioso y magnífico. Pero claro, para hacer esa película hay que cambiar, hay que saber manejar el bicho la cámara, hay que saber editar, hay que tener una técnica, y esa técnica en la época de los apóstoles no existía, y ha habido que aprenderla. Entonces, en la iglesia no tenía periódicos antes, ni tenía radios, ahora tenemos una aquí muy gorda, que la presido yo. Entonces, claro que hay que cambiar, pero la cuestión es cómo, para qué, y dependiendo de qué. Esa es la cuestión. No hay que... Bueno, ya está. Espero haberte respondido. Ahí. Vale, hola. ¿Qué le dirías a una persona que dice que cree en Dios pero que no cree en la Iglesia? Bueno, es tan natural eso. Quiero decir, es tan habitual y tan comprensible. O sea, que primero lo que le diría es encantado de conocerte y bienvenido. O sea, vamos a ver. Creer en Dios, no puedo ahora hacer aquí todo el recorrido, pero creer en Dios es hasta cierto punto, ha sido durante siglos lo natural. Es decir, prácticamente el ateísmo es una cosa de ahora, de hace 100 años. Antes no había ateos, había gente que vivía mal la religiosidad, o cuidado, que vivía religiosidades patológicas, y las sigue habiendo, porque la religiosidad no siempre es buena. Hay religiosidad buena y religiosidad mala. Y esto también lo decía mi buen amigo y padre Joseph Ratzinger. Cuidado. No hagamos aquí el mundo consiste en que los religiosos son lo bueno y los ateos los malos. Pues no. Hay formas de vivir la religión que son patéticas, irracionales, malvadas y que conducen a la violencia y a la destrucción. Está ahí, no hace falta que me explique mucho más, pero si alguno quiere, hablamos del tema. Y hay gente que no cree en Dios, que sin embargo busca la verdad, se esfuerza por encontrarla, procura ser justa con la vida, encontrar un camino recto, servir a los demás, y no ha tenido la dicha de creer en Dios. Por tanto, no hagamos un mundo de buenos y malos, aquí están los religiosos, aquí los no religiosos. Además, todos somos en el fondo, religiosos somos todos por naturaleza, porque el hombre no se basta a sí mismo y porque el hombre se interroga a cada paso por el sentido. ¿Qué sentido tiene que yo me muera? ¿Qué sentido tiene que esté enfermo mi marido, mi mujer? ¿Qué sentido tiene que viene un hijo al mundo?
o el quinto nieto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el fracaso después? ¿Qué sentido tiene? Y esa es la pregunta religiosa al final. La pregunta por el sentido. Después le podrás encontrar una respuesta u otra, o no encontrar respuesta, y darte tiempo, y tirarte toda la vida sin encontrarla, o encontrarla y luego desencontrarla. Es decir, porque esta es la dinámica propiamente que solamente un burro no la tiene, un perro tampoco, una planta tampoco, un hombre, una mujer, sí. Por necesidad. Y el más ateo del mundo es religioso. Es religioso en este sentido en que estoy diciendo. Espero estarme explicando. En el sentido en que estoy diciendo, el último ateo, el ateo más ateo del mundo, bueno, hay ateos, que han pasado la historia como grandes ateos y que es impresionante los religiosos que son. Pero vamos, Nietzsche, el maestro de la lucha contra Dios, es impresionante lo religioso que era el tío. De mala manera, claro, de mala manera. Pero era súper religioso el tío, súper religioso. Entonces, en este sentido, una persona que me viene y me dice, no, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Pues primero, si crees en Dios, ya tenemos un punto en común. Luego habrá que ver en qué Dios crees, claro. ¿Cuál es tu Dios? Porque eso Israel ya se lo preguntaba a todos los que encontraban, por el camino. Sí, porque allí todos creían en Dios. Los cananeos, los saduceos, todos, los amonitas, los hititas, todos creían en Dios. O en sus dioses, en un montón de dioses. Pero Israel, siempre, que era un pueblo rarito, del que venimos nosotros, y del que en cierto modo formamos parte, Israel siempre preguntaba, sí, pero ¿qué Dios? ¿Tu Dios qué hace? ¿Tu Dios cómo te habla? ¿Tu Dios qué te dice? ¿Por qué camino te lleva? Porque esta es la pregunta. Entonces, ¿tú crees en Dios? Yo también. Tenemos un punto en común muy importante. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo aseguro yo que la relación con Dios no me la invento yo? Porque es tan fácil. Porque si la relación con Dios es simplemente lo que yo imagino, es facilísimo convertir a Dios ¿en qué? En un ídolo. Lo que todos los pueblos que encontraba Israel hacían. Porque al final, la relación con Dios tú necesitas, de algún modo, objetivarla. Y terminas, o encuentras a Dios realmente, o encuentras a Dios porque... Y cuando digo encuentros, digo encuentro, cuidado, no digo imagino, digo encuentro. Pedro, con un señor que lo ve y que le dice, tú te llamas Pedro, te vas a llamar Pedro. Eso es un encuentro. Eso no fue una imaginación, no es que el tío estaba allí sacando peces y de pronto se le ocurrió algo. No, se encontró con un fulano que le dijo, deja la red y vente conmigo. Eso se llama encuentro. Y te puede gustar o no, porque él seguramente tenía otro plan, que era ir a vender los peces. Naturalmente. No irse con ese que no se sabe dónde le iba a llevar. Pero tuvo un encuentro. ¿Por qué? Por cómo le miró, por lo que le dijo, por lo que había oído, por la sintonía que percibió entre lo que era la historia de Israel y lo que este hombre decía. No lo sé. Luego eso, en el camino, en el tiempo, se tuvo que ir aclarando, ¿no? Pero está claro, un encuentro. Entonces yo te digo, para una persona que dice que cree en Dios pero no en la Iglesia, lo primero que le diría es normal. Pues normal, claro. Porque para creer en la Iglesia tiene que pasar algo. Si no pasa, ¿por qué vas a creer en ella? Además con las cosas que dice la Iglesia, por Dios, en este mundo de hoy. ¿Por qué vas a creer en ella? Tiene que suceder algo. Si no, ¿por qué? Pensad en vosotros. Vamos, que yo no sé si vosotros queréis en la Iglesia o no, igual aquí hay de todo y es normal, me parece lo normal, sería lo normal. Es decir, que para creer en la Iglesia te tiene que... No es que mis padres iban a la Iglesia. Bueno, sí, mis padres iban, pero yo no. Vaya cosa. Para creer en la Iglesia, igual que para creer en Cristo, tiene que haber pasado algo. A ti te tiene que haber pasado algo. Si no te ha pasado algo, crees por inercia. Crees por tradición en el mal sentido de la palabra, en el sentido de tradición pequeñita, con T minúscula. Entonces puedes creer en, sí, algo tiene que haber, como dice la gente, o bueno, sí, Jesús, la verdad es que el profeta más grande, un hombre que luchaba por los pobres, la verdad es que por los pobres luchó poquísimo. Eso es una tontería, como un piano de cola. ¿Cómo que luchó Jesús por los pobres? Hizo muchas cosas, pero luchar por los pobres... O sea, ¿que Jesús prefería a los pobres? Sí. Es decir, a los más necesitados, a los más débiles, a los más vulnerables, que a esos les atendía especialmente, sí. Ahora, me diréis, ¿qué hizo Jesús que cambió la situación de los pobres? Aparte de que a cada pobre que encontró, fuera un leproso, fuera... Es que la pobreza de Jesús... Porque, a ver, Mateo era un gran pobre.
Era un pobre de que es que no tenía, o sea, que solo vivía de la pasta. Y eso es ser muy pobre. Eso es ser muy pobre. Entonces, quiero decir, a uno que diga esto, yo le diría, pues claro, yo lo que te invitaría a que veas cómo se vive la relación con Dios entre mis amigos, que es la Iglesia. Yo vivo la relación con Dios en una compañía de amigos que si quieres no le llames la Iglesia, llámalo como quieras, llámalo mi pandilla. Luego enseguida hay que explicarse, porque si no. Mi comunidad, mi grupo, llámalo que... Todas las palabras son insuficientes. Al final habría que decir, bueno, es que es la Iglesia. Bueno, es que forma parte de la Iglesia, pero no es que es una estructura con oficinas y tal, y entonces hay unos cargos y están los obispos, los curas, los obispos, luego está el Papa, ya, como el rey, arriba. Todas esas son imágenes que tienen... No, o sea, que entendedme, vamos a ver, todas esas imágenes tienen un punto de comparación con la realidad que es que, claro que sí, pero no es verdad. Pero eso no es la Iglesia. La Iglesia es otra cosa. Entonces yo podría decirle a esa persona, lo único útil que le puedo decir a esa persona es ven y verás. Mira, Nicodemo fue un señor que tenía toda la historia de Israel detrás, era un gran maestro, era un hombre que buscaba la verdad y oye hablar de Jesús, lo sigue así en la oscuridad, le ve y percibe que ahí esto no es un engaño. Aquí hay algo, yo no sé qué es, yo no lo entiendo. Este dice cosas que a mí me rompen los esquemas, porque venir a decir soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, era una cosa muy fuerte en Israel. Bueno, era tan fuerte que te costaba la vida. Era blasfemia, pena de muerte. Entonces, pero Nicodemo ve a Jesús y dice, yo quiero ver a este. Y lo va a ver, ya sabéis, por la noche, en la oscuridad, clandestinamente, quiere buscar encontrarse con Jesús para ver qué pasa. Y al final, jolín, lo que Jesús le dice es que para vivir lo que yo te estoy anunciando, que a ti por un lado te fascina, pero por otro te da miedo, por otro te desborda, por otro te produce escándalo. Normal, todo cosas normales, en un israelita cualquiera, normal. Tú tienes que venir conmigo. Y venir conmigo es venir con todos estos que, mira, los están ahí sobando, mientras yo hablo contigo, están ahí sobando, porque no aguantan despiertos ni media hora, como se vio en la noche del huerto de los olivos. Entonces, yo a un amigo, a un conocido que me dice, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, yo le diría, bueno, yo creo en Dios y vivo la relación con Dios en una compañía de amigos que es la Iglesia. Podemos ver que eso en qué se traduce, en qué cambia. ¿En qué cambia la relación con Dios vivirla en la Iglesia o fuera de la Iglesia? Y tenemos que atrevernos a este desafío, a esta verificación. Porque los hombres ya no van a venir a la Iglesia porque sí, por inercia, por costumbre, porque sus papás iban, si es que iban. Entonces, lo que me dices es lo más normal del mundo. Y vamos, es que tan normal como que vosotros lo sabéis perfectamente y mejor que yo, porque pertenecéis ya a una generación donde eso es lo normal, lo normal. Y la respuesta no puede ser que yo me enfade o que yo saque las tablas de la ley para estrellárselas en la crisma o que yo diga, si es que, mira, yo también, enhorabuena, yo también vivo la relación con Dios, pero claro, yo la vivo de una manera determinada, con unas consecuencias, con un camino, con un itinerario, con una forma. ¿Quieres conocerla? Bueno, vamos a ver. Es que es lo que yo podría decir. A ver, te podría decir 80 capítulos, pero esto es lo fundamental. Lo demás te puede decir, ya te oiré otro día. Gracias, ya te oiremos otro día. Es lo que te dirá. Hola. Hola. O sea, nos ha tocado la lotería. O sea, bueno, cuando uno es consciente de lo que le ha pasado, es consciente de que le ha tocado la lotería. Y pertenecer a este sitio, efectivamente, es que te ha tocado la lotería, ¿no? Porque no todo el mundo ha podido encontrar lo que nos hemos encontrado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué responsabilidad delante del mundo tenemos con esto que nos ha pasado? Pues sí. Bueno, lo primero es entender este punto que de algún modo he esbozado al principio, y es que, porque es verdad que, bueno, es que Dios se hizo carne, lo celebramos en la Navidad,
Vino al mundo y al final, si lo piensas, vaya operación, ¿eh? Desde un punto de vista de marketing era una operación bastante fallida, porque se le ocurre aparecer en carne mortal, ¿eh? Porque mortal era y ya se vio. Ya se vio. En el peor sitio. En el peor sitio. Porque podía haber aparecido en Roma, que era el centro del mundo, y haber hablado allí delante del emperador o delante de los grandes intelectuales y políticos romanos. Y no. O en Grecia, donde estaban los grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Aristóteles, Platón. Pues no, oye, al culo. Palestina. ¿Por qué? Bueno, a ver, porque evidentemente hay una historia. Evidentemente porque Jesús no cae como un asteroide, sino que cae dentro de una historia que es la historia de Israel. La historia de un pueblo, pero fíjate que es muy bonito ver esto, bueno, más que bonito, es muy importante ver esto. Dios elige a un pueblo, y elige a personas, pero no por el gusto de que, pito, pito, gorgorito, a ti te cojo, y a ti que te zurfan. A ti te ha tocado la bola blanca, y a los demás las bolas negras, y que se fastidien. No, porque ese no es Dios. Por lo menos no es el Dios en el que yo creo, no sé vosotros. Para mí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Escritura. Entonces, pero el método de Dios es curioso, es llamar a algunos para que a través de ellos otros vengan. Y ese ha sido Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, David, Jesús, la Iglesia. Es decir, llama a algunos, tú dices que esos a los que ha llamado a través de las circunstancias, ¿eh? A veces son llamadas directas. En la Biblia vemos estas vocaciones directas del Señor, ¿no? Que llama a este, tal. Pero muchas veces a cualquiera de nosotros no nos ha llamado así. Bueno, a lo mejor a alguno de vosotros sí, no lo sé, a mí no. A mí no me habló, no escuché una voz que decía, José Luis, sígueme. No. A través de las circunstancias de mi vida, de las personas que he encontrado, de las cosas que me han pasado, Dios me ha llamado. Y puedes decir, me ha tocado la lotería, y entiendo lo que dices, y es que es verdad, en cierto modo. Claro, hay también quien dice que no le ha tocado la lotería sino otra cosa. Le ha tocado, claro, si Dios llama, pide. Y pide a su manera, ¿no? A su manera, pero es una manera de pedir. Pues, Dios llama a Moisés, está muy bien, ¿no? O sea, le llama y es fenomenal, pero empieza pidiéndole una cosa que Moisés es lo último que quería. Tú vas a hablar al faraón. Y Moisés decía que era tartaja. ¿Sabéis eso, no? Aparte de que fuera tartaja, que lo era, es que no le apetecía mucho enfrentarse con el faraón. Y resulta que Dios le llama para eso. Entonces, Dios llama y pide. ¿Qué pide fundamentalmente? No, primero llama y dice, con esta llamada, yo lo que te quiero es a ti. Te quiero a ti. Por tanto, te llamo para hacerte feliz. Te llamo para que tu vida sea grande, para que tu vida sea plena, para que tengas el 100 por 1. Esto sabemos que es así, porque si Dios llama para otra cosa, perdonadme, pero entonces entiendo a los grandes mitos de la Grecia antigua que se rebelan contra los dioses. ¿Por qué? ¿Qué es eso? De que ahí está el Dios y yo aquí, y él impone su ley y tal. Dios solamente es aceptable para el hombre si Dios es la plenitud, el origen y el fin de mi vida. Si Dios fuese una fuerza que me está aplastando, que me está condicionando, que está recortando mi libertad, como hoy entienden tantas veces vuestros compañeros de clase, o vuestros compañeros de trabajo, o de vuestros vecinos o amigos. Si Dios es eso, es normal rebelarse contra Dios. Es normal decir, ¿no? Solamente si Dios es la plenitud de la vida, la salvación de la vida, la plenitud, ¿qué quiere decir? La plenitud de la belleza, de la justicia, de la felicidad. Si Dios es todo eso, bueno, entonces me interesa seguir a Dios. Me interesa ceder a la misión que Dios me da, aunque no es la que a mí me apetece. Me interesa seguir el designio de Dios, que no lo he trazado yo, lo ha trazado Él. Y que vete a saber cómo es ese designio, ¿eh? Porque parte del designio de Dios son también las enfermedades que nos vienen, y los accidentes que tenemos, y los fracasos y las contradicciones. Eso es parte también del designio de Dios. No pensemos que es que no. Todo eso forma parte, misteriosamente, porque a través de todo eso Dios llama. Dios llama, y Dios pide, y Dios ofrece, claro, siempre.
Entonces, ya te estoy respondiendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pero cuidado, porque tengo miedo de que al deciros que esta es nuestra responsabilidad, nosotros somos los que vamos a salvar al mundo, nosotros somos... Lo estoy diciendo y hay algo de verdad en todo eso, pero mientras lo estoy diciendo me está entrando algo raro. Porque, bueno, el único que salva al mundo es Dios, efectivamente, Dios. Pero Él ha querido hacerlo a través de alguien tan mínimo como nosotros. Que además somos mínimos no por nada, no por fastidiar. Porque nos morimos, jolín. Porque duramos poco, si la vida es que dura poco. Bueno, a vosotros ahora os parece que va a durar mucho. Pero no veáis cómo cambia la percepción del paso del tiempo. Ahora os parece que el tiempo es muy largo. Yo también he vivido eso. Pero luego veréis cómo el tiempo parece que es como una Fórmula 1, que lo conduce Fernando Alonso. Entonces, somos poca cosa en ese sentido. Y sin embargo, somos tan grandes que Dios ha querido que sea a través de gente como nosotros, gente pobre, si lo dice no hay entre vosotros muchos sabios según lo humano, muchos intelectuales, muchos aristócratas, muchos poderosos. Lo necio del mundo, Dios lo ha cogido, lo ha utilizado para confundir al mundo, para confundir a los poderosos, a los que se creen que lo saben, a los que te ofrecen salvaciones falsas, para todo eso. Entonces, ¿nuestra responsabilidad cuál? Nuestra responsabilidad es decir sí al Señor que nos ha llamado para darnos la plenitud de nuestra vida. Porque si empezamos por ahí, entendemos lo demás. Si no, podemos equivocarnos. No somos soldados de un ejército para conquistar el mundo. La Iglesia no es un ejército para conquistar el mundo. Al menos en el sentido militar de la palabra, desde luego. En todo caso, con todo mi respeto para los militares, y ha habido grandes cristianos militares, pero esto es otra cosa. La Iglesia no es el ejército existe y tiene su razón de existir. Y habrá cristianos en el ejército. Pero la Iglesia no es el ejército. La Iglesia no conquista. La Iglesia ama, sufre, predica, anuncia, testimonia. Y si eso consigue que la gente cambie de vida, se una a este pueblo, pues bien, siempre a través de la libertad, siempre a través de la dramática libertad del hombre, que es lo más incomprensible que ha podido hacer Dios en el mundo, lo más incomprensible de todo. Porque todo lo demás lo entendemos, la belleza, las montañas, el amanecer, el amor de mi mujer, la belleza de mis hijos cuando nacen, todo eso es magnífico, todo eso lo entendemos fenomenal. Ahora la libertad, que Dios haya querido darte la libertad con la cual tú puedes hacerle un corte de mangas a él y al resto de las cosas y del mundo, que haya permitido la libertad para hacer el mal. El gran escándalo del siglo XX fue los grandes filósofos europeos que dijeron el silencio de Dios frente a la Shoah, frente al holocausto judío. Pero ¿dónde estaba Dios? Mientras aniquilaban a los inocentes. Y esto fue, perdóname, esto tiene que ver con esa palabrita que nos encanta que se llama libertad. Porque la libertad la ejercieron los que mataban, los que masacraban. Y luego la libertad también la tenían que elegir los que estaban en los campos de concentración. Y por supuesto, llevados de ese horror, esa libertad pudo consistir en blasfemar contra Dios. Entonces, esto es el gran misterio. Por otra parte, ¿alguno de vosotros querría prescindir de la libertad? ¿Alguno de vosotros querría ser amado automáticamente por una máquina, por una inteligencia artificial? ¿Alguno de vosotros querría ser amado por obligación? ¿O queréis correr el riesgo de la libertad? Es que este es el drama. Entonces, bueno, nuestra responsabilidad no es quitarle la libertad a la gente. Nuestra responsabilidad es medir nuestra libertad con la de los demás. Nuestra libertad que ha dicho sí a Cristo, que se ha enamorado de este lugar, que piensa que este es un lugar de humanidad único, se tiene que medir con la libertad de los otros y que te la pueden tirar a la cara, es decir, que te pueden abofetear, que te pueden decir, ¡ja, ja! Pero vaya, hombre, como a San Pablo le dijeron, anda, a esto háblanos otro día de ello, que tenemos cosas mejores con las que entretenernos y no esta tontada que nos estás diciendo. Bueno, pues y Pablo cumple esta responsabilidad. Que tú decías,
que es ir al Areópago de Atenas, y él, como hombre de predicación, hombre de palabra, cada uno lo hará a su modo y en su lugar, ¿no? Pues se pone frente a ellos y les dice, atenienses, lo que vosotros buscáis, lo que vuestros poetas decían, eso yo lo he encontrado. Es uno que caminaba con nosotros, que nos hablaba, que murió y que resucitó. Y cuando escucharon esto de que murió y que resucitó, se pusieron como panteras. Bueno, en realidad se pusieron a carcajearse. Entonces, bueno, pero esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ofrecer este punto mínimo, si quieres, fragilísimo en la historia, que es un cristiano que es al final. Un punto mínimo, porque ni siquiera podemos presumir frente a los que nos encuentran de que, hombre, es que somos cojonudos, perdonad la expresión. Es que somos tan buenos, es que somos tan fantásticos, que ¿cómo no nos vas a seguir? Hombre, por Dios, hombre, por favor. Y resulta que no, que es que tú no eres nada fantástico. Es que tú a lo mejor esto te pasa en tu trabajo, y a veces lo pienso. O con mis hijos. Yo siempre he pensado, pero santo Dios, mis hijos que lo han visto todos, que me han visto literalmente, ya sabéis cómo, o sea, sin nada. Que tus hijos te han visto ya en todas las posibles. Y que tú vas y tratas de decir frente a ellos, o estar frente a ellos, diciendo, yo os comunico la verdad de la vida. Claro, es que tus hijos pueden decir, pero hombre, papá, que ya te hemos visto. Pero es lo mismo exactamente, igual. Y sin embargo, lo que yo les anuncio es verdad. Si les anuncio a Cristo, es verdad. Entonces, bueno, esta es nuestra responsabilidad. Sin medida, o sea, no tenemos que poner una medida. O sea, nuestra responsabilidad no es conseguir 15, 20, 50. La Iglesia no es un banderín de enganche para la Legión. Lo decía también Benedicto XVI. No se evangeliza ni mediante la imposición ni mediante el proselitismo, se evangeliza por el atractivo de algo más grande. Es decir, ¿por qué seguían a los cristianos en los primeros siglos? ¿Por qué se hizo Europa cristiana? Antes de que hubiera reyes cristianos, emperadores cristianos, leyes cristianas, que en cierto modo podían coaccionar. No. Durante siglos no hubo nada de eso en Europa. ¿Y por qué se hicieron cristianos tantos europeos? Por el atractivo de la fe. Lo podéis leer en la carta de Diogneto. Porque la gente decía, anda, si estos son como nosotros, visten como nosotros, van a los mismos espectáculos que nosotros, comen nuestra misma comida, viven en nuestros barrios, pero tienen algo que es distinto. Un tenor de humanidad. Una forma de relacionarse, una forma de tratar a la gente, una forma de usar el dinero. Importante. Una forma de vivir la sexualidad. Importante. Porque en estas cosas, el bolsillo, lo otro, en estas cosas es en las que se juega la vida cotidiana. Es que el tipo de trabajo, el cómo trabajan, cómo ayudan o no ayudan, cómo miran al que es diferente. No. Pues, bueno, entonces, y al final pasa, es muy sencillo, si la gente ve una cosa que realmente es atractiva, que interroga, puede hacer un camino, luego dirán que sí o dirán que no, se unirán o no se unirán, porque eso ya es un misterio, etc. Pero entonces tu responsabilidad llega hasta ahí. Señor, yo he hecho lo que tenía que hacer. Grandes evangelizadores no han convertido a casi nadie. ¿Conocéis a Charles de Foucault? ¿Os suena Charles de Foucault? Es un francés del siglo XIX, era un bon vivant, ¿sabéis francés? Bon vivant, era un tío de buena familia. Hay que verle las fotos de antes de su conversión. O sea, es que parece para una película de estas porno casi. O sea, era rechoncho, o sea, vago, le gustaban todos los placeres de la carne y de lo que no es la carne, etcétera, etcétera. Foucault es un señor que tiene un encuentro, pero había en él este punto de nada me satisface, nada me vale, nada me sirve. Encuentra a Cristo. Encuentra a Cristo a través de personas, cuidado, que no le vino un rayo del cielo. Encuentra a Cristo a través de personas. Y, bueno, Foucault se convierte en un monje y se va a evangelizar a los tuareg en Argelia, en el desierto.
no sé, ahora igual os digo un número y es mentira, no sé cuántos años estuvo viviendo en Tamanrasset, que es un pueblo que todavía existe, en el desierto argelino, allí, con la Eucaristía en una cabaña, haciendo de enfermero, anunciando el Evangelio en un país musulmán. No convirtió ni a uno. Y un día pasó por allí una partida de bandidos tuaregs, esto no es de coña, esto es la pura verdad, una partida de bandidos tuaregs y le pegó un tiro, le pegaron un tiro y Foucault muere. Me diréis cuál es la productividad. Yo soy presidente de una empresa, no de una ONG, de una empresa que factura millones de euros. La productividad de Foucault, pues poca, y sin embargo es santo, y su vida en el tiempo ha dado un árbol entero de formas de vida, los hermanitos de Jesús, las hermanitas, sacerdotes, laicos, familias, que siguen la espiritualidad de Charles de Foucault y de la cual han salido unos frutos que yo que sé cómo medirlos. Pero él en su vida no lo vio. Pensad que él pudo morir. Yo no sé lo que pensó en el último momento cuando vio que le iban a matar. Unos tíos a los que había dedicado su vida entera, sin poner nada, como un pobre allí en medio de ellos, rezando, celebrando la Eucaristía, curando a los enfermos, ayudando. Bueno, había dedicado su vida entera a estos parias. Esto es todavía más culo del mundo que lo que he dicho antes. Todavía más. Bueno, y le matan. ¿Qué pensaría Foucault en el último momento? Pensaría, Señor, mi vida es un maldito fracaso. No he evangelizado ni a uno, no he conseguido nada, y encima estos, como agradecidos que están, me matan. A mí que no les he hecho nada. No les he hecho nada. Pensadlo, pensadlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Foucault la cumplió? Sí, ya te digo. Me gustaría a mí responder como Foucault. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, es decir sí a Cristo en la circunstancia concreta que nos toque. ¿Cuál es la responsabilidad de Teresita de Lisieux? Que ayer el Papa habló de ella en la audiencia. Una monjita, que de armas tomar la señora. Muere con 24 años. No salió de las 4 paredes del convento. Pero en el mundo entero hay señas, indicios, frutos de esta mujer. Es increíble. ¿Y cuál fue su responsabilidad? Decir sí. Decir sí a Cristo en una circunstancia que te parece improductiva. Igual que Foucault era improductivo, es que es muy parecido, porque ella muere con 24 años, no ha fundado nada, porque oye, Teresa de Jesús, por ejemplo, que madre mía, a mí es una santa que para mí es la bomba, o sea, es lo más. Pero claro, es que Teresa de Jesús es una mujer que puedes decir, jolín, es que triunfó, porque anda que fundó, se tuteaba con los reyes, les mandaba a tomar viento si hacía necesario, se enfrentaba a los tal, construye una orden nueva, una regla tal. Puedes decir, hombre, es que Teresa de Jesús, sí, pero esta, Teresita de Lisieux, que no vive más de 24 años, que no sale del convento de Lisieux, que sus hermanas decían que si estaba pirada, porque recibió de ellas más espinas que rosas, dice ella en su diario, más espinas que rosas. Que tenía una superiora y una maestra de novicios que se dedicaban a buscarle las cosquillas y a hacerle la vida imposible, porque pensaban que era que le encantaba hacérsela importante y tal, y entonces le daban caña. Y Teresa de Lisieux muere con 24 años y podía decir también como Foucault, Señor, pero ¿me has traído aquí? ¿Para qué? Y luego ves la historia, lo que ha significado la historia de un alma, lo que ha significado la espiritualidad de Teresa de Lisieux, los frutos misioneros, y dices, jolín, impresionante, incalculable, tal. Y su responsabilidad fue decir que sí. Ya está. Y un marido con su mujer, y uno que trabaja, un profe en un cole, su responsabilidad es decir que sí a Cristo, y en cada momento tendrás que ver qué significa eso, en qué se traduce. ¿Cómo? Y no medir demasiado, no medir demasiado, porque medir es peligroso en esta vida. Yo comprendo que tenemos que medir, porque tenemos una cabecita. Yo antes que periodista, esto no lo ha dicho Rocío, pero en fin, no lo suelo decir, pero para que lo sepáis, que ya lo sabe, yo soy ingeniero de caminos. Antes de hacer periodismo, me dio por ahí, no os voy a contar mi vida.
pero tengo una cabecita que mide, pesa, saca la densidad, la velocidad, el espacio, la aceleración. ¿Sois de ciencias alguno? Bueno, y me encanta medir. Pero sé lo que se puede medir y lo que no. Y hay cosas que no las podemos medir.